que Dios te bendiga. Estamos una vez más por esta página, El Tiempo de Dios es Perfecto, con una nueva transmisión para que juntos podamos aprender cómo es esto de meditar en la palabra de nuestro Señor. Voy a esperar para que te sumes y podamos juntos aprender de la palabra de nuestro amado Señor. Estoy muy contenta, estoy feliz de poder estar una vez más por esta página. El tiempo de Dios es perfecto, para que podamos meditar en la palabra de nuestro Dios. Ahí veo que se están sumando. ¡Qué bendición! Te invito para que me dejes allí tu comentario de dónde eres y que puedas compartir también este video para que más personas, esa transmisión, para que más personas puedan junto con nosotros aprender cómo meditar en la palabra de nuestro Señor. Estoy muy contenta de poder estar una vez más por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Sharu Esan, que Dios te bendiga. Igualmente, de Chiapas, qué bendición. Qué alegría y qué gozo. Estoy transmitiendo durante la semana en esta página. Estamos viendo también el Salmo 119, estudiándolo un poquito a profundidad con la ayuda, ¿verdad?, de nuestro Dios. Y también estamos con la ayuda del Señor. Ahora vamos a aprender lo que es esto de la meditación bíblica. Es con lo que yo quiero comentarles. He comenzado mi caminar con el Señor simplemente meditando en la palabra del Señor. Entonces deseo que tú también puedas cada día meditar en la palabra del Señor. Y es lo que hoy vamos a aprender. Quizás muchos se preguntan, ¿cómo hago para poder meditar en la palabra del Señor? ¿Cómo hago para poder meditarla, conocerla, aprenderla? Y es lo que ahora vamos a ver un poquito. Shona, que Dios te bendiga desde Uruguay. Qué alegría, qué bendición. Vamos a esperar unos minutitos más y vamos a estar arrancando, sí, con la palabra de nuestro Señor. Ahí vamos a esperar a ver si algunos más se suman. Te animo que lo compartas también este video para que podamos aprender juntos la meditación bíblica. Bueno, mi nombre es Abigail Pereira. Siempre me olvido de dar mi nombre. Creo que a veces es lo que menos importa, sino lo que importa es la palabra del Señor. Pero me presento, soy Avi Pereira y soy de Argentina, de Tucumán. Y sin más vuelta vamos a comenzar con la ayuda del Señor, porque sé que después los videos quedan guardados y los pueden ver. Así que vamos a comenzar con la palabra del Señor. Y te invito a que si tienes allí tu Biblia, abras en Juan capítulo 1. Mientras yo ubico acá. Dios te bendiga, Doni Villas del Estado de México, que el Señor te bendiga y te invito a que te quedes hasta el final para que podamos juntos aprender de la palabra del Señor. Ahí veo que se están sumando, sí, ahora sí me salen sus comentarios. Paula Ramírez, que Dios te bendiga. Ahora sí puedo ver sus comentarios, hace un momento no veía nada.
Que el Señor les bendiga. Les invito a que abran en Juan capítulo 1 y vamos a ver desde el versículo 7. Y vamos a hacer primeramente una lectura. Aras Paredes, que Dios te bendiga. Ahora sí me están saliendo sus comentarios. Elba, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Para Colombia, Vanessa, que Dios te bendiga. Estaremos orando. Luis Torres desde Ecuador, que el Señor te bendiga en gran manera. Paula, que el Señor te bendiga. Ahí veo sí que se están sumando. Ahora sí, Pau García, que el Señor te bendiga. Rosita, bendiciones, gracias. Que el Señor le bendiga. Vanessa Ramírez igualmente, que el Señor te bendiga. Sí, bueno, y ahora sí vamos a arrancar en la palabra del Señor. Y quiero contarles que vamos a aprender, y yo quiero que ustedes también aprendan. No que únicamente yo quiero aprender y yo quiero saber, sino que mi deseo es que tú también aprendas cómo meditar en la palabra de nuestro Señor. Y nosotros hacemos esto de la meditación bíblica aquí en nuestra iglesia, ¿sí? Y voy a dar 5 pasos que si tienes allí para anotarlo, yo te pido que tú lo anotes. El primero es orar, ¿sí? Y vamos a orar a Dios para decirle, Señor, ayúdame a concentrarme ahora en tu palabra, que yo pueda dejar todas circunstancias que estoy viviendo de lado, los afanes, las preocupaciones, las cosas del hogar como mujeres también, quizás como muchacho, tu trabajo, tus estudios. Dejamos toda nuestra mente de lado y le pedimos al Señor en oración, Señor, ayúdame a poder meditar en tu palabra. Aquieta mi corazón, aquieta mis pensamientos, aquieta mi alma, porque solamente quiero que en este momento, Señor, estemos tú y yo. Tu palabra que me hable a mi vida. Segundo, leemos los textos bíblicos que tenemos para meditar y lo leemos varias veces, aproximadamente 3 veces, o lo puedes leer 4, 5, 6, 7, como te plazca. Pero cuanto más leemos los mismos textos bíblicos, Dios nos va a ir hablando y vamos a ir entendiendo un poco más. Y también te animo para que si tienes versiones diferentes, la uses, ¿sí? La uses, porque nos ayuda en nuestra mente. Una de las versiones que yo estoy utilizando últimamente es la Nueva Traducción Viviente, que es una versión fiel a la palabra del Señor, que yo te animo que si la tienes ahí, yo la tengo descargada en mi celular, la buscas ahí en Play Store, en el app y te la descargas. Biblia Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Y lo vas leyendo. Primero lo lees de la Reina Valera y luego la lees de la otra versión también. Yo te animo a que tú lo hagas porque para mí fue de gran bendición. Tercero, vamos a preguntarnos cómo es Jesús. ¿Cómo es Dios o cómo es el Espíritu Santo? ¿Sí? Esto es meditación bíblica, que yo me voy a preguntar cómo es Jesús en lo que yo estoy leyendo y en lo que yo estoy aprendiendo de la palabra del Señor. Una vez que yo saco cómo es Jesús o cómo es Dios o cómo es el Espíritu Santo, cuarto, voy a aplicarlo a mi vida. Es decir, son aplicaciones personales, que yo comienzo a preguntarme si yo estoy haciendo lo que la palabra de Dios me está enseñando que haga. Y quinto y por último, oramos nuevamente pidiéndole al Señor sobre todo lo que hemos aprendido y también que nos ayude a llevarlo a la práctica. Así que sin más vuelta, estos son los pasos. Orar, leer varias veces y si tienes diferentes versiones también lo puedes hacer. Tercero, me pregunto cómo es Jesús, cómo es Dios, cómo es el Espíritu Santo. Cuarto, aplicaciones. Y quinto, orar nuevamente, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con la ayuda del Señor. Primero entonces, ¿qué hacíamos? Oramos. Así que vamos a orar al Señor y le vamos a pedir su guía. Oramos. Amado Dios, amado Padre, gracias Señor por este tiempo que nos permites estar aquí en este lugar para aprender de tu palabra. Señor, ayúdanos a aprender cómo debemos meditarla, porque necesitamos cada día meditar en ella, en tu palabra. Señor, enséñanos
y ayúdame a mí, Señor, dame sabiduría en mis palabras y que seas tú, Señor, usando mi corazón, mi vida, Señor, guiando cada palabra que yo ahora voy a hablar. Y también te pido por cada persona que esté escuchando, que tú le ayudes, Señor, que ellos puedan entender, que ellos puedan comprender. Porque muchas veces, Señor, a mí explicarlo me es un poco complicado, pero sé que tú me vas a guiar y tú me vas a ayudar, Señor. Gracias por permitirnos a través de este medio compartir juntos de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y ahora sí vamos a Juan capítulo 1, versículo 7. ¿Sí? Dice el versículo 7. Este vino por testimonio, nos está hablando de Jesús, ¿sí? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Vamos a leer desde el 6 para que lo comprendamos un poquito mejor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, yo ya no lo voy a leer varias veces porque yo ya sí lo leí por el tema del tiempo. Pero yo te animo a que tú cada vez que te acerques a meditar, lo leas varias veces. Sí, lo leas varias veces. Y vamos a comenzar aquí a encontrar cómo es Jesús, cómo es Él, cómo es nuestro Señor, ¿sí? ¿Cómo es nuestro Señor? Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Primero nos está hablando de Juan el Bautista, ¿sí? Dice que Juan, en el versículo 7, dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y dice el versículo 8, no era él la luz, es decir, Juan el Bautista, dice la Biblia, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, dice el versículo 9, que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora quiero que reflexiones conmigo. ¿Quién es la luz verdadera? ¿Quién es la luz que vino a este mundo? ¿Quién es esa luz que alumbra a todo hombre? ¿Quién es? Es Jesús. Entonces, según el versículo 9 nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Cómo es Jesús? Y anotamos en nuestra libretita o en lo que tú anotes, si anotas en tu computadora o en lo que sea, está bien. Jesús es la luz verdadera. Primer punto que yo saco. Jesús es la luz verdadera. ¿Sí? Sigamos leyendo. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ahí encontramos otra característica de cómo es Jesús. Jesús alumbra a todo hombre. Ahí tenemos ya dos características. La primera fue, Jesús es la luz verdadera. Segundo, Jesús alumbra a todo hombre. ¿Vamos bien? Por el momento allí me ponen sí, que me van entendiendo, que me van comprendiendo, ¿sí? Y dice a continuación, continuamos en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué más dice? Venía a este mundo. Entonces sacamos otra característica de cómo es Jesús. Jesús vino a este mundo. Y mira, es extraordinario lo que es la meditación bíblica,
porque nos enseña que conozcamos cómo es Jesús, cómo es Él. Y de un versículo hemos sacado ya 3 características de Jesús, extraordinario. Primero hemos encontrado que Jesús es la luz. Segundo hemos encontrado que Jesús alumbra a todo hombre. Y tercero hemos encontrado que Jesús vino a este mundo. Amén, ahí me dicen que sí se va entendiendo, qué bueno. 3 características de un texto bíblico, Y yo quiero contarte que nosotros comenzamos en nuestra iglesia con esto de la meditación bíblica. Y cuando nosotros comenzamos, yo me leía un capítulo, yo no te miento, yo me leía un capítulo de Juan y yo únicamente encontraba que Jesús era luz. Y volví a leer ese capítulo completo que había como 60 versículos y mi mente estaba así y yo únicamente encontraba Jesús es luz. Y leía capítulo, no sé, otro capítulo y donde siempre Jesús es luz, yo encontraba, Jesús es luz. Y era la única característica que yo encontraba. Así que siempre recuerdo esto cuando vuelvo a este capítulo. Mira, y no te desanimes. Si tú lees un capítulo y solo encuentras una característica en ese capítulo, siéntete alegre y gozoso como me pasaba a mí. Yo únicamente de un capítulo encontraba uno. Pero Dios al que busca le ayuda a que encuentre. Y ahora mira, de un versículo, 3 características de cómo es Jesús. Qué extraordinario, ¿verdad? Entonces, continuamos. Vamos a ir al versículo 10. Luego vamos a pasar a las aplicaciones, ¿sí? Vamos a ir al versículo 10. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No te olvides, amigo, que esto está hablando siempre de Jesús, ¿sí? En el versículo 10 yo encontré que el mundo fue hecho por Jesús, porque ahí lo dice. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Entonces encontramos otra característica de Jesús. El mundo fue hecho por Jesús. Y esto nos remonta a que nuestra mente piense en el principio, donde dice, Dios creó los cielos y la tierra. Amigo, allí estaba Jesús creando todo lo que existe, porque Él también es el creador de absolutamente todo lo que existe. Y el texto bíblico lo dice muy claro. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Otra característica, anótalo allí en tu libreta. El mundo fue hecho por Jesús. Y este texto bíblico derriba toda teoría científica de que el mundo fue creado por el Big Bang, de que el mundo fue creado por una explosión, de que la materia, etc. Teorías científicas que últimamente, con el tiempo, ahora actualmente, están siendo totalmente desaprobadas, porque en realidad no tienen una aprobación. Son teorías, es decir, que no son verdaderamente ciertas, ¿sí? Y también encontré, dice el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces yo saco ahí otra característica, el mundo no le conoció a Jesús. Cuando Él vino a la tierra, y eso lo vamos a ir reflexionando también al final, cuando Él vino a la tierra, el mundo no le conoció. Ahí cuando dice la palabra mundo no me está hablando de las montañas, de la creación, no, me está hablando de las personas, que las personas no le conocieron, no le reconocieron primeramente al pueblo de Israel como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el que tenía que venir para dar esa libertad que nosotros necesitamos del pecado, de la maldad, ¿sí? El mundo no conoció a Jesús. Esa es otra, ¿sí? Otra enseñanza que encontramos en el texto bíblico. Y ahí dice en el versículo 11,
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Cómo es Jesús en el versículo 11? Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. En el versículo 11 encontramos otra enseñanza, similar a la del versículo 10, ¿sí? Jesús vino a los suyos, pero los suyos, dice, no le recibieron, no le recibieron. Y así, mira, hemos meditado 9, 10, 3 versículos. Y hemos sacado 3, 4, 5, 6 características de cómo es Jesús. De cómo es Jesús. Y yo quiero animarte que si tú no sabes cómo meditar en la palabra de Dios, que lo hagas de esta manera. Que lo hagas de esta manera, porque vas a conocer cómo es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? ¿Sí? Nosotros utilizamos lo que son estos libritos de meditación bíblica. Y lo pueden localizar también por mensajes. Y estos son muy bellos porque con esto aprendí yo a estudiar un poco la palabra. Porque acá te da el texto bíblico, luego te da una reflexión, es decir, cómo se lo hace, y acá te da para que tú mismo lo hagas. Para que tú mismo lo hagas, ¿sí? La verdad que esto de la meditación bíblica fue de gran bendición a mi vida. Por eso yo estaba con ese deseo de compartirles, mira, desde el miércoles, pero no podía transmitirles, ¿sí? No podía transmitir, no podía estar con un tiempo para transmitir. Así que bueno, volviendo. Hemos sacado 6 características de cómo es Jesús. La primera que sacamos, ¿sí?, es que Jesús es la luz. Y ahora, ¿qué hago con todas esas aplicaciones? Mire, yo lo hago así. Si lo puedes ver por ahí, pongo versículo 9. Así, versículo 10, versículo 11. Y voy sacando allí, ¿sí?, todo lo que son las enseñanzas o cómo es Jesús. Y luego hago las aplicaciones en mi cuaderno o en mi libreta, ¿sí? Entonces, la primera que hemos sacado es Jesús es la luz. Jesús es la luz. Ahora vamos a aplicar esto de Jesús es la luz, ¿sí? Cuando nos habla de que Jesús es la luz, ¿sí?, nos está hablando de que es esa luz verdadera, la única luz capaz de dar un despertar espiritual. No me está hablando de la luz que yo prendo en mi hogar artificial o de la luz del amanecer, no. Sino que Él es esa luz, porque nosotros estamos ¿en qué, amigo? En oscuridad. Desde que nacemos somos pecadores y vivimos en tinieblas, en oscuridad. Ahora, ¿es casualidad que el libro de San Juan me diga que Él es la luz? No, porque Él es esa luz que alumbra a todo hombre. Es esa luz que puede alumbrarte a ti y que puede seguir alumbrando mi vida espiritual. Porque mi vida está en tinieblas, está en oscuridad. Entonces yo necesito de algo que me dé luz espiritual. Necesitas de Jesús. Necesito de Jesús. La luz verdadera, la verdadera luz. Y ahí vamos a comenzar a aplicar. ¿Tengo en mi vida hoy esa luz verdadera? ¿O sigo en tinieblas? Y que tú puedas reflexionar en tu corazón, y ahí la puedes ir reflexionando y lo vas anotando en tu libretita. ¿Tengo esa luz verdadera que es Jesús en mi vida? ¿Tengo a Jesús en mi vida, en mi corazón? ¿O aún sigo en tinieblas, en oscuridad? Otra pregunta que yo me hice: ¿conozco de esa luz verdadera? ¿Conozco de Jesús? ¿Verdaderamente le conozco? Ahora, es algo increíble, pero cuando cortan la luz y queda todo apagado, nosotros nos andamos chocando con todo, porque no podemos ver, no podemos guiarnos.
incluso hasta en nuestro hogar, aunque ya vivimos hace años, nos vamos a chocar con la mesa, nos vamos a chocar con la silla, porque no tenemos luz para ver y conducirnos correctamente. Cuando andamos en tinieblas, y si andas en tiniebla, amigo, no tienes a Jesús, vas a vivir errado, vas a vivir en pecado, te vas a vivir chocando con todas estas cosas que el mundo te ofrece. No vas a poder ver con claridad, no vas a tener guía, no vas a tener una luz que te alumbre cómo debes conducirte, cómo debes caminar. Y para ti que ya tienes esa luz verdadera, quizás estás apagado, quizás estás caminando en oscuridad, quizás estás caminando en tinieblas, porque esa luz poco a poco, que es la palabra también, lámpara es a mis pies tu palabra, una luz, porque no le dedicamos tiempo también a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuánto tengo hoy como cristiano tú, como cristiana yo, de la palabra de Dios para que alumbre, para que guíe mi vida? Si no tengo la palabra de Dios en mi vida, en mi corazón, voy a andar en oscuridad. Todo va a estar oscuro, así como cuando cortan las luces y yo me ando chocando con todo. Así vas a andar. No vas a tener guía, no vas a tener dirección y tus decisiones van a ser todas incorrectas. Hoy quiero animarte que busques de la luz verdadera, que busques de Jesús, que busques de la palabra, ¿sí? Otra característica que hemos sacado de Jesús es que Él alumbra a todo hombre. ¿Estás dejando que Jesús alumbre tu vida hoy? ¿Le estás permitiendo a esa luz verdadera alumbrar en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu caminar? ¿Le estás permitiendo? Él es la luz verdadera, Jesús, la única luz verdadera. No existe otra cosa que sea la luz verdadera, ¿sí? Hemos sacado también que Jesús vino a este mundo. Pero sabemos que Jesús es Dios. Cuando Él vino a este mundo, vino en forma humana, en forma de hombre. Él, ese Dios que únicamente habita para Él en la eternidad, es decir, que Él es eterno y que no tenía tiempo, no tenía espacio, no tenía un límite de tiempo. Ahora Él decide, Jesús, venir a este mundo hace 2000 años atrás. Él viene a este mundo en forma de hombre. Y Él decide, siendo Dios, Dios eterno, limitarse en tiempo y espacio. En tiempo y espacio. Él siendo Dios. Él poseyendo todo en la eternidad, en el cielo. Todas las riquezas. Es algo que nunca lo voy a poder comprender. Pero Él estaba allí, en el cielo, poseyéndolo todo. Y Él decide bajar a esta tierra, venir a este mundo en forma de hombre. En forma de hombre. ¿Sabes? Y Él era Dios. Él es Dios. Él es Dios. Esto derriba completamente aquellos que dicen que Jesús no vino a esta tierra, o incluso que niegan que Jesucristo, el Mesías, no vino a esta tierra. Este texto dice, Jesús vino a este mundo. La palabra de Dios te lo aclara, te lo muestra y te lo afirma. Jesús vino a este mundo. Tú tienes fe, tienes confianza absoluta y crees que Jesús, siendo Dios, vino a este mundo. Esa sería una aplicación. Hoy creo que Jesucristo descendió del cielo estando allí y vino a esta tierra y se hizo hombre por amor a ti y por amor a mí. Jesús vino a este mundo. Otra
Otra enseñanza que sacamos en la meditación es que el mundo fue hecho por Jesús. El mundo fue hecho por Jesús. Y yo me preguntaba allí, es extraordinario, hoy creo que todo lo que mis ojos ven fue creado también por Jesús. Creo que todo lo que existe fue creado por Jesús. Tú y yo, por medio de la fe, creemos que todo lo que existe fue creado por Jesús también. Allí en el principio estaba Jesús creando absolutamente todo con Dios el Padre. Qué increíble, qué asombroso. Y para terminar, habíamos sacado que el mundo no conoció a Jesús. Y también habíamos sacado que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Hubo un pueblo que cuando Jesús vino a esta tierra no le recibieron como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. No le recibieron como el Dios encarnado. No le recibieron, le despreciaron e incluso le crucificaron. Pero tú y yo no somos peor que este pueblo que le rechazó. Hoy quiero animarte a que tú recibas a Jesús, que no seas como ese pueblo de Judá, de Israel, que no recibió a Jesús como su Salvador. Hoy quiero que tú te preguntes, ¿estoy siendo como el pueblo? Es decir, que Jesús quiere, te llama, te busca, pero tú le dices no. Él viene a ti y tú le dices no. Él vuelve a venir a ti y tú le vuelves a decir no. Jesús te está hablando de todas maneras. Te habla en tu hogar, quizás por tu madre, y tú le rechazas. Jesús te habla a través de un video y te dice, ven a mí, y tú le rechazas. Jesús te está hablando por un texto bíblico que ves colgado cuando andas por allí, por la calle. Jesús te habla cuando personas se acercan a hablarte de la palabra y tú le dices, no. No. Yo pasé 17 años diciendo Jesús, no. Hasta que comprendí que no hay nada mejor que entregar nuestra vida a Jesús. Entregar completamente nuestra vida a Él. Un día, amigo, créeme, y puede ser hoy, un día este mundo se va a terminar. El pueblo de Dios se va a ir, el pueblo de Dios se va a marchar, y tú te vas a quedar aquí por 7 años de gran tribulación. Jesús te está diciendo hoy, no seas como aquellos que me rechazaron, no seas como aquellos que me dijeron no, que yo vine a ellos, pero ellos no me recibieron. Ellos no abrieron su corazón para que yo entrara e hiciera morada con Él. Amigo, estamos en los últimos tiempos. Jesús viene a buscar a sus hijos. Es tiempo. Y esto no es para infundirte temor, sino para que tengas una seguridad de que cuando digas Jesús viene, digas estoy listo, estoy lista. Jesús viene y me iré con Él. No me quedaré en esta tierra por ser un incrédulo y por rechazarle. Hoy quiero animarte. Entrégale tu vida a Jesús. Él es la luz verdadera. Él es la esperanza para nuestro corazón. Dice la Biblia que Él es el único que deposita la vida eterna en nuestro corazón, en nuestras almas, y nos sella, dice, con el Espíritu Santo. Y no hay nada que nos pueda apartar de Él cuando ya somos hijos suyos. Hoy quiero invitarte
que le entregues tu corazón a Jesucristo. Que si no le tienes, si no tienes de esa luz verdadera, que si andas errado, perdido, divagando en las cosas de este mundo, andas sin rumbo, sin esperanza, sin sentido, sin alegría, amigo, Jesús es el único camino para tu vida que está perdida en el pecado y en todo lo que a Dios no le agrada. Tremendo sacrificio Jesús tuvo que pagar para darte a ti y a mí la vida eterna. Deseo que verdaderamente vengas a Jesucristo. Y amigos, si tienes alguna pregunta, no dudes allí en dejar en la página o aquí en los comentarios algún mensaje. Yo siempre estoy respondiendo los mensajes en los videos. Con la ayuda del Señor los voy viendo durante la semana y los voy comentando. No olvides, te animo para que tomes un libro de la Biblia, cualquiera. Comienza con uno de los evangelios, porque ahí vas a encontrar muchas características de cómo es Jesús. ¿Sí? Y tómate 7 versículos por día y léelos varias veces. Y ahí pídele al Señor que te ayude a encontrar cómo es Él. Y comienza a aplicarlo, como hemos aprendido en este video. Gracias por todas las personas que me han dejado allí su comentario. Ya lo voy a estar leyendo con la ayuda del Señor. Y me siento gozosa de haber podido transmitir una vez más, por la gracia del Señor y por su misericordia. Y los animo grandemente para que puedan meditar en la palabra del Señor. Es lo único que da sentido a nuestra vida. Créeme que no hay nada ni nadie más que pueda dar esperanza a tu vida. Jesús es la única salida para todos tus pecados y para todas tus maldades, para que Él pueda limpiarte y purificarte. Tengo muchas ganas de conversar, parece. Así que bueno, la dejamos ahí. Y que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima transmisión, si Dios así lo permite, conforme a su misericordia.